tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 7 de septiembre del 2024. Como ustedes saben, actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en un paro indefinido. En una primera instancia, ellos decían que se estaban solidarizando con las protestas y la huelga que tiene en este momento los trabajadores del Poder Judicial, o ese paro de labores. Pero llamó la atención el hecho de que entrevistan al ministro Luis María Aguilar. Por cierto, este ministro que tiene o que tenía congelado los expedientes de Ricardo Salinas Pliego por el pago de impuestos que debe de 63,000 millones de pesos. Pero él da otra versión de los hechos. Asegura que no es por solidarizarse, me refiero a la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de solidarizarse con los trabajadores o la huelga o la protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Vea nada más lo que él señaló. Estamos más bien en la relación de que los jóvenes, secretarios de Estudio y Cuenta y otra asociación de jóvenes secretarios de la Corte decidieron suspender labores. Entonces nosotros dijimos que es difícil que nosotros podamos continuar porque pues, ellos son los que nos ayudan con los dictámenes, con los proyectos, con lo que le llamamos los engroses, o sea, ya el acabado final de las sentencias. Pero el lunes nos vamos a volver a reunir los ministros para ver cómo manejamos esto. Lo bueno de todo esto es que se van a reunir el lunes y van a platicar si van a continuar con esta misma situación. O sea, aquí ya lo cambió completamente. Ya no es por solidarizarse con los trabajadores del Poder Judicial, sino porque no tienen personal. Todo el personal se encuentra en un paro y los ministros pues no pueden hacer nada, aunque nos cuestan a todos los mexicanos más de 700,000 pesos al mes. Bueno, no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, por esta circunstancia, Morena saca este flyer en las redes sociales. Por primera vez en México, 8 ministros votaron a favor de secuestrar la justicia a nivel nacional al declararse en paro de labores. Y tiene toda la razón. ¿Cómo puede ser posible que en este momento el pueblo de México no pueda tener justicia porque se decidieron ir a huelga los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, pues el día de hoy se hace tendencia en las redes sociales las declaraciones que hizo un valiente magistrado que se ubica en el estado de Nuevo León, su nombre Ángel Mario García Guerra, que apoya la reforma al Poder Judicial y le manda este mensaje a Norma Piña. Desde hace 16 años. Antes de ser magistrado penal, fui juez penal de primera instancia por 8 años y antes visitador judicial del Consejo de la Judicatura. En total, tengo 25 años trabajando en el Poder Judicial y con esta reforma que está proponiendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que seguramente va a ser aprobada, es muy probable que yo pierda mi trabajo. Y aún así apoyo la reforma, estoy en favor de la reforma y estoy contento de esta reforma porque ya la vi, ya la analicé, ya la revisé. Y esto es una de las mejores cosas que le pueden pasar a nuestro país, porque no se trata de mí, no se trata de qué me conviene o qué me sirve a mí, se trata de qué le conviene y qué le sirve a nuestro país. Un país que está ávido de justicia desde hace muchos años, justicia que no han tenido, sobre todo en materia penal, porque ese es el área de especialidad que yo tengo. 2 de cada 100 delitos son los que se castigan. Es decir, el 98% de los delitos quedan impunes y eso es lo que genera mayor delincuencia. Recordemos, es un poder que jamás ha sido cuestionado. Es un poder que durante años se manejó debajo de la mesa, en penumbras, a oscuras, sin publicidad, sin que nadie los cuestionara. Hoy en día estamos viviendo nuevos tiempos en este país, en todos los sentidos. ¿Por qué el Poder Judicial no? ¿Por qué el Poder Judicial quiere permanecer en el oscurantismo?
¿por qué no nombrar a los jueces, magistrados, pero sobre todo a los ministros, que en mi opinión personal son los peores de todos? ¿Por qué no elegirlos con el voto de la gente? La Constitución es muy clara en el artículo 39, dice que el poder emana del pueblo. ¿Por qué no aplica ese artículo 39 para el Poder Judicial? Y otra cosa muy importante, esas falacias que están vendiendo a través de la prensa y a través de otras organizaciones, por decirlo de alguna manera, de que cualquier persona va a poderse inscribir para ser ministro, para ser magistrado, para ser juez, y con base en su popularidad y no en sus conocimientos va a poder llegar a ocupar esos cargos, es una mentira. No es cierto que cualquier persona va a poder llegar a ocupar esos cargos. La propia reforma establece que habrá un proceso de calificación de los candidatos. ¿Y esos filtros en qué van a consistir? En conocimientos técnicos, en honestidad, en honorabilidad. Y una vez que se hayan cumplido con esos, entonces llegarán a la etapa de votación. Es falso que personas sin experiencia, personas sin conocimiento, lleguen a ocupar esos puestos. Pero sobre todo, no perdamos de vista algo que ha venido sucediendo por años en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. No es cierto que todos los que llegan lo hagan por méritos o por carrera judicial. Que dicho sea de paso, la carrera judicial no se va a terminar con la reforma. Los empleados del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás, se les van a respetar todos sus derechos, en ningún momento van a quedar desprotegidos. A quienes se van a cambiar van a ser a los ministros primero, después a los magistrados y posteriormente a los jueces. Y tampoco perdamos de vista que al Poder Judicial Federal se le conoce como el poder familiar de la Federación. El nepotismo y el tráfico de influencias y amiguismos que hay en esa institución es por todos conocido, no es ninguna novedad. Y durante años se ha sabido que ocupan cargos personas que no tienen experiencia, que no tienen carrera judicial, pero sí tienen padrinos muy importantes. Así que no veo la razón de alarmarse tanto, incluso decir que va a ser el fin de la independencia judicial, que va a ser el fin de este país, por el hecho de que los jueces, magistrados y ministros se elijan por el voto de la gente. Bueno, pues ahí están las declaraciones de este magistrado, valiente magistrado, por cierto, Ángel Mario García Guerra, quien pues le manda un mensaje contundente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este es el comentario del periodista Amir Ibrahim. Pues yo no creo que este magistrado vaya a perder su trabajo, no con la nueva reforma, porque lo que se busca es precisamente eso: jueces y magistrados preparados, honestos y valientes. Aplaudo su valentía y su honestidad. Y la verdad, si lo analizamos a detalle, pues sí hay valentía dentro de este magistrado. Porque imagínense a cuántos enemigos se está echando tan solo por el hecho de salir a publicar este video a través de las redes sociales. Pero lo que ha descrito pues refleja lo que es y de lo que se trata la reforma al Poder Judicial. Para nada se están tocando a los trabajadores del Poder Judicial. Esta misma reforma primeramente tiene como objetivo cambiar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ganen menos que el presidente, que sean menos el total que compone el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pasando de 11 a 9. Y luego posteriormente iría el cambio o la renovación de los magistrados y de los jueces. O sea, el pueblo de México no se va a quedar sin justicia, ni tampoco sin los impartidores de justicia. Lo único que se está haciendo es la renovación de estas personas y la forma en la cual se van a seleccionar. Eso es todo. Al menos eso es lo único que contempla la reforma al Poder Judicial en esta primera instancia, porque ya habló Claudia Sheinbaum, que viene otra más complementaria, que ya abarcaría lo que serían las fiscalías, las policías, y bueno, algo más profundo. Pero
al menos lo que se está votando en este momento o lo que se piensa cambiar, pues implica sobre todo un cambio o una modificación a los ministros, a los jueces y a los magistrados. Así que, por lo que pudimos escuchar de estas declaraciones que hace un propio magistrado del Poder Judicial, pues no entendemos por qué los trabajadores del Poder Judicial ahora están protestando. Claro, a no ser que reciban la orden directa por parte de la ministra Norma Piña para que hagan pues sus desmanes. Pues amigos, ¿qué piensan en referencia a todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Nos estamos viendo en un siguiente video. Suscríbanse al canal, benditas redes sociales. Saludos, bye bye.